Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un caso de estudio que es, bueno, un manual de lo que no se debe hacer. Vamos a analizar la historia de Frío Valor, una empresa que nos enseña una lección fundamental. En la transformación digital, comprar tecnología sin un diseño centrado en las personas no es una solución, sino el principio de un problema mucho más grande. Y es que esta es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando esa herramienta que iba a ser la panacea, que iba a optimizarlo todo, acaba generando más caos, más frustración y más errores que antes? Pues justo de eso vamos a hablar, porque es el punto de partida de este caso. Pues vamos allá. Analicemos el caso de Frío Valor, una compañía que, fíjate, intentando modernizarse, lo que consiguió fue meterse de cabeza en una crisis operativa en toda regla. A ver, para ponernos en situación, Frío Valor no era una empresa cualquiera. Llevaba más de 15 años creciendo. Era un negocio sólido. El problema es que ese mismo éxito empezó a poner contra las cuerdas sus operaciones, que se basaban sobre todo en la experiencia de la gente y en mucha coordinación informal. Vamos, en llamadas y en «ya te lo arreglo yo». Para solucionar esto, la dirección hizo lo que parecía lógico: invertir en un CRM, un software para gestionar la relación con los clientes. Pero el resultado no fue ni de lejos el esperado. Lo que tenía que ser un salto hacia el futuro se convirtió en la práctica en un enorme paso atrás. Vale, ya tenemos la foto general. Ahora toca hacer de médicos, de detectives. Hay que analizar qué salió mal y, sobre todo, aprender a diferenciar los síntomas, que eran muy evidentes, de la verdadera enfermedad que los estaba provocando. Y los síntomas, bueno, eran para echarse a temblar. Los clientes, de repente, se quejaban mucho más. El equipo comercial directamente pasaba de usar el nuevo CRM y seguía con sus métodos de siempre. Los errores en los envíos se dispararon. Y, para rematar, la tensión entre los comerciales y el personal de almacén era cortante. El ecosistema entero estaba en llamas. Y ojo a esto, porque uno de los vendedores más veteranos lo clavó. Dijo algo así como que el sistema de antes, con todos sus fallos y sus carencias, funcionaba mejor. ¿Por qué? Porque al menos se conocían sus limitaciones y sabían cómo torrearlas. El nuevo sistema, en cambio, era una caja negra llena de sorpresas desagradables. Esto pone voz, y una muy humana, a la frustración que sentía la gente de verdad. Y aquí, claro, llega la pregunta clave, el giro de guión. Es muy fácil echarle la culpa al software, ¿verdad? El CRM no funciona, la herramienta es mala. Pero, ¿y si el problema no era la herramienta? ¿Y si el problema estaba en un sitio mucho más profundo? Pues aquí está la clave de todo, el verdadero diagnóstico, y es un concepto potentísimo. La tecnología no era la causa del problema, era un megáfono. Lo que hizo fue coger todas las grietas, todas las ineficiencias y toda la falta de comunicación que ya existían en Frío Valor y amplificarlas hasta hacerlas insostenibles. Este diagnóstico nos saca del caso concreto de Frío Valor y nos lleva a un desafío universal, a una pregunta que, en realidad, cualquier organización moderna debería hacerse constantemente. Esta es la pregunta que se nos pide responder, y es el corazón de todo esto. Ya no hablamos solo de una empresa de logística, hablamos de cómo se afronta la complejidad, cómo se crean soluciones que de verdad funcionen, sobre todo cuando las necesidades de los equipos o de los clientes no están claras a simple vista. La respuesta tiene un nombre: diseño. Para responder a una pregunta tan compleja no vale con la intuición o las buenas intenciones. Se necesita un método, un marco de trabajo estructurado. Y ese marco es precisamente la ingeniería de diseño. ¿Y qué es esto de la ingeniería de diseño? Pues dicho de forma sencilla, es la disciplina que se encarga de identificar necesidades reales, estructurarlas y transformarlas en soluciones que sean viables para el negocio, funcionales tecnológicamente y sobre todo sostenibles en el tiempo. La clave es que no va de instalar cosas, va de construir soluciones a partir de una necesidad real. Este proceso se apoya fundamentalmente en tres pilares. El primero, y más importante, la deseabilidad. ¿Esto que vamos a crear responde a una necesidad real y profunda del usuario? ¿Alguien lo quiere de verdad? Segundo, la factibilidad. ¿Tenemos la capacidad técnica para construirlo? Y tercero, la viabilidad. ¿Es sostenible para el negocio? ¿Es rentable? Pues bien, Frío Valor tropezó, ¿y de qué manera?, en el primer escalón. Nunca se paró a entender qué era realmente deseable para sus equipos. Y aquí vemos el choque de dos mundos, de dos mentalidades. Frío Valor tuvo un enfoque tradicional, centrado en el producto. ¿Necesitamos un CRM? Compremos un CRM. Un enfoque integral, el de la ingeniería de diseño, se habría centrado en algo mucho más amplio, en diseñar una experiencia completa para el usuario, que abarcara desde el comercial que está en la calle hasta el operario del almacén y, por supuesto, el cliente final. Vale, muy bien con la teoría, ¿verdad? Vamos a bajarlo a tierra. ¿Cómo se habría visto un enfoque correcto en Frío Valor si hubieran aplicado los principios de la ingeniería de diseño desde el principio? La pregunta es casi obligada. Si lanzarse a comprar el CRM fue un error de bulto, ¿cuál era el primer paso correcto que deberían haber dado?
Pues la respuesta es de una lógica aplastante, pero que se nos olvida una y otra vez. El primer paso siempre, siempre es analizar al usuario, entender sus dolores, sus necesidades, su día a día, no la herramienta. El Frío Valor se saltó este paso por completo y ahí empezó su caída. Y esto no es una opinión, es que la propia metodología nos lo marca. Los primeros pasos de cualquier proyecto de diseño serios son estos. Primero, identificar las necesidades y expectativas de los usuarios. Y segundo, mapear cómo se hacen las cosas ahora, dibujar el mapa del proceso real. Ese es el mapa que Frío Valor nunca llegó a dibujar. Porque claro, cuando se habla de el usuario, se comete un error garrafal. No existe un único usuario. En Frío Valor había como mínimo 3. El equipo de ventas necesitaba agilidad, información de stock en tiempo real. El personal de almacén necesitaba justo lo contrario, pedidos estables, claros, sin cambios de última hora. Y el cliente final, bueno, el cliente quería lo suyo, a tiempo y sin fallos. Son necesidades distintas, a veces incluso contradictorias, que hay que orquestar y diseñar en conjunto. Y si se hubiera hecho ese análisis, se habrían topado con la cruda realidad. Habrían descubierto que existía un proceso formal, el que estaba en los papeles y el que la dirección creía que se seguía, y luego estaba el proceso real, el que de verdad sacaba el trabajo adelante, que era una telaraña de llamadas, mensajes de WhatsApp y favores personales. El CRM se intentó imponer sobre el proceso formal, ignorando por completo cómo funcionaba la empresa de verdad. Por eso estaba condenado al fracaso desde el primer día. Bien, pues con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran conclusión de este análisis, que nos deja una lección, yo diría que vital, sobre qué es y qué no es una verdadera transformación. Y si nos tenemos que quedar con una sola idea, que sea esta. La transformación digital de verdad, la que funciona y perdura, no es algo que venga en una caja, no es algo que se pueda comprar e instalar, es algo que se tiene que diseñar. La tecnología es solo el habilitador, una herramienta. La solución real nace de un proceso de diseño profundo, empático y centrado en las personas que van a usar esos sistemas día tras día. Y para terminar queda esta reflexión en el aire. Cuando se observan los proyectos y procesos en el propio entorno de trabajo, la pregunta es inevitable. ¿Se está cayendo en la trampa de frío valor, buscando un atajo o una solución rápida enlatada? ¿O se está invirtiendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para entender de verdad y diseñar para las personas? La respuesta a esa pregunta puede ser, literalmente, la diferencia entre el éxito y el fracaso. Muchas gracias.